Durante la década en que duró la separación, las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires estuvieron teñidas de una mutua desconfianza y en ocasiones llegaron a verdaderos enfrentamientos, aunque en 1854 y 1855 ambos estados firmaron dos acuerdos llamados Pactos de Convivencia. Desde 1857, el año en que se establecieron los derechos diferenciales, las tensiones entre los dos bloques empeoraron. Bueno, este fue un intento que hizo Urquiza que en un principio funcionó bastante bien. Urquiza hizo una ley para favorecer el comercio dentro de las provincias de la Confederación y de esa manera favorecer el comercio que estaba bastante parado. Inclusive muchos barcos extranjeros empezaron a remontar en los ríos interiores para comerciar con Rosario, con Santa Fe, y eso hizo que Buenos Aires también se pusiera a tono con la deuda externa, por ejemplo con Inglaterra, empezar a pagar más rápidamente y mayor cantidad de cuotas a los ingleses para visitarlos, a que siguieran viniendo solamente a Buenos Aires. Hubo un intento de Urquiza ese que no tuvo una mala repercusión, pero no fue suficiente como para paliar la situación económica. Pero estuvo bien pensado. En 1859, esta situación desembocó en una batalla. Las fuerzas de la Confederación derrotaron a las de Buenos Aires en Cepeda. Fue un entrenamiento muy breve que justificó que se la conociera como la Batalla de los 10 minutos, el 23 de octubre de 1859. En ese momento, parecía que Buenos Aires debía resignarse a ser integrante de la Confederación Argentina en los términos que a ésta le imponían por las armas. Sin embargo, el Pacto San José de Flores, que establecía las condiciones por las cuales Buenos Aires se incorporaría a la Confederación, dejó más equilibradas las relaciones de fuerzas entre ambos estados. Urquiza se queda en San José de Flores y ahí finalmente se va a firmar el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires va a aceptar unirse a la Constitución, a la nueva Constitución que no había votado, previa revisión de aquellos decretos que por ahí podían ir en contra de la libertad o independencia, digamos, económica de Buenos Aires. Urquiza acepta, pero a su vez va a poner un grupo que va a revisar esa revisión de Buenos Aires. Así las cosas están bastante bien, hasta que empiezan un juego de poderes de Buenos Aires con Córdoba. Urquiza termina su mandato, asume Derqui, no tenía mucho apoyo de Urquiza, aunque Urquiza lo respetaba, pero sin mucho apoyo. En 1860, Buenos Aires juró fidelidad a la Constitución de 1853. Después del trabajo de una comisión revisora, la provincia negoció una ampliación del Pacto San José de Flores, en la cual se suspendían la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la nacionalización de la aduana. En 1860, Urquiza terminó su periodo como presidente. La Constitución prohibía la reelección. Se abrió una competencia entre Salvador María del Carril y el ministro del Interior, Santiago Derqui. Finalmente, Derqui fue elegido como presidente. Mientras tanto, en Buenos Aires cambiaban autoridades. En 1860, Bartolomé Mitre fue elegido gobernador. Batalla de Pavón. Los años 1860 y 1861 estuvieron caracterizados por la existencia de intensos conflictos políticos entre la Confederación y Buenos Aires, que desembocaron en las orillas del arroyo Pavón, en la provincia de Santa Fe. Al ver la dispersión del centro, Urquiza abandonó el campo de batalla sin comprometer seriamente los 4.000 hombres de las divisiones entrerrianas que hasta ese momento había mantenido en reserva, y marchó a Rosario, siguiendo luego hacia San Lorenzo y Las Barrancas. En este punto recibió información de la victoria de su caballería, pero ya no regresó. La batalla de Pavón sucede algo bastante extraño. En medio de la batalla, en vez de atacar con la caballería entrerriana, Urquiza, que hubiera ganado solamente la batalla, se retira de la batalla. Y algunos dicen porque no quería derramar sangre de hermanos, estaba harto de sangre de hermanos. Otros dicen que porque estaba en desacuerdo con Derqui. Hay una tercera posición hoy en día que se habla de que en ese momento la batalla de Pavón, tanto Mitre como Urquiza pertenecían a la masonería. En el momento de Pavón, Mitre tenía un grado más en la masonería y entre hermanos masones de un grado mayor no podía ser derrotado por uno menor. Es una posibilidad nueva que salió hace pocos años, pero es interesante. Sí, en Pavón hubo más combates, sobre todo en infantería, pero la caballería, como se retiró antes de terminar la batalla, no fue una escala mayor. En realidad hubo sí unas secuelas y después al final
más adelante en la zona de alguna lugar de Santa Fe, lo que quedaba del ejército federal de Derqui fue pasado de vuelo, sí, fue una salvajada que hizo el gobierno de Buenos Aires. Las batallas de Cepeda, de Caseros y la de Pavón fueron posiblemente los 3 enfrentamientos armados más trascendentales de la historia argentina, tanto por las consecuencias institucionales que acarrearon, como por la reestructuración de casi todos los actores políticos después de cada una de ellas. Hubo bastantes combates, digamos, los combates no fueron tan violentos en general. Bueno, en Caseros sí, en Caseros hubo una consecuencia bastante fea. Urquiza antes de la batalla le manda una carta a varios generales de Rosas para que se pasaran a su bando y no se pasaron. Entonces después de Caseros los mandó a degollar a todos. No fue un gesto muy simpático de Urquiza ese. Ni vencedor ni vencido de Urquiza, pero bueno, se pasó su factura. Las dos batallas en general, tanto de la segunda de Cepeda como el Pavón, no fueron tan violentas, por realidad, si bien hubo combates y hubo muertos y heridos, en Cepeda se hizo tarde el ataque, por lo tanto el combate no fue muy violento, se levantó la caballería de Buenos Aires en Cepeda. En los meses siguientes, el avance de los porteños y sus aliados fue imparable. El único ejército federal que podrían haberles opuesto resistencia, el de Urquiza, fue prácticamente desmantelado por orden de este. Al ver que el país era invadido, Derqui renunció y se refugió en Montevideo. Pocas semanas más tarde, el vicepresidente Pedernera daba por terminado el gobierno nacional. Meses después, Mitre fue elegido presidente de la nación por medio de elecciones organizadas por los nuevos gobiernos. Tanto en la elección de estos como la de aquel, los candidatos federales estaban proscriptos. Junto a Mitre se hizo sentir el fuerte núcleo porteñista que constituía su base política, copando los ministerios y buena parte de las bancas del Congreso. La capital del país, que había estado radicada en Paraná, fue trasladada a Buenos Aires, pero el gobierno nacional debió aceptar quedar como huésped del gobierno porteño. Esta ubicación de la capital permitió a los porteños defender muy efectivamente sus intereses. Fueron libradas para lograr una constitución. En realidad esto lo unir todo el país con una ley, todo el país, entendámonos, por supuesto, gran parte de la provincia de Buenos Aires no existía como provincia, digamos, de La Pampa hacia el sur tampoco era tierra de indio, era desierto, Chaco, Formosa y Misiones tampoco existían. Es decir, las provincias que existían era el tema de ordenarse bajo una ley máxima, bajo una constitución. Esa fue la consecuencia de alguna manera, y por supuesto, en medio de los intereses de Buenos Aires y de la Confederación del Interior, que siempre chocaron y van a seguir chocando todavía mucho más. En los años siguientes, la Argentina mantuvo una organización nominalmente federal, pero la preponderancia real de Buenos Aires se mantuvo inquebrantable, al menos hasta que logró configurar al país a imagen y semejanza de sus propios intereses. Lentamente, llegaría a reorganizarse como un Estado más o menos federal, de ideología liberal y economía librecambista.